¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1, a la pantalla de C5N. Hoy más que nunca, la realidad. Lo que otros no te cuentan y no te han venido contando, lo que otros te esconden y te han escondido, aquí, diariamente, desde hace mucho tiempo, te lo venimos contando para que vos estés bien informado de la realidad y para vencer la cerrazón informativa que hay en la República Argentina. Ha sido otro viernes negro para la economía y para el gobierno de Cambiemos y de Mauricio Macri, que no puede salir de la crisis autogenerada por el propio gobierno de Mauricio Macri. El dólar con un nuevo récord histórico en la Argentina, 23,79 pesos, no para, y el Banco Central liquidó, se patinó solamente hoy 1.100 millones de dólares. Sí, como lo escucha, en una sola jornada, 1.100 millones de dólares se patinó el Banco Central de la República Argentina, que no pudo detener la escalada del dólar. Reuniones de urgencia en la Quinta de Olivos del presidente Mauricio Macri, no acostumbrado a estas reuniones de urgencia, pero que la realidad, la dura realidad económica que el gobierno venía escondiendo y que de pronto, de un día para el otro, le ha saltado frente a la cara, lo ha obligado a llevar este tipo de reuniones. Y además, reuniones con empresarios, los mismos empresarios que han estado en los 90 o frente a otras crisis, cuando el fondo venía con los mismos argumentos. Ahora, algunos de los empresarios que hoy estuvieron en Olivos son los que están pidiendo públicamente un dólar a 26 pesos en la República Argentina. Claro, seguramente para hacer ellos mejores negocios, porque vamos a ver esta noche cómo ya han aumentado los precios de la canasta básica de alimentos en un 27% en algunos casos. Es tremenda la suba de alimentos. Frente a eso, enseguida lo vamos a ver. Un ministro de la producción, Cabrera, que sale y dice, no hay problemas con el dólar. Siguen desconociendo la realidad, siguen generando incertidumbre, siguen mintiendo a la población, como han ocultado información durante todo este tiempo. Les voy a mostrar hoy, porque a mí me gusta marcar de otros diarios y de otros colegas que tienen buena información, cuál es la verdad de la milanesa, de lo que se está cocinando con el Fondo Monetario Internacional. Además de la información que durante toda esta semana muy precisa ha venido adelantando Fernando Alonso, porque no es bueno lo que se está cocinando con el fondo. No es bueno lo que va a pasar. Por eso tenemos que estar previendo. Nos podés acompañar a partir de este momento con el hashtag El Ajuste que se viene, porque se viene un duro ajuste sobre la economía argentina. Realmente frente a lo que estamos viviendo, yo les decía estos días, tenemos que recuperar nuevamente términos que nos habíamos olvidado. Stand-by, carta de intención, waiver, perdón, las misiones del fondo, vamos al fondo, venimos del fondo. Y fíjese, esta mañana en Radio 10, en Mañana Silvestre, con la producción hicimos un trabajo y le estuvimos contando a la audiencia, porque claro, hoy algunos medios o la tapa de algunos diarios hoy eran Estados Unidos apoya firmemente la negociación con el fondo. Vamos a ver qué pasaba en otros años de la Argentina cuando teníamos que recurrir al fondo y qué decían las tapas de los diarios en otro momento. Si lo tenemos aquí, vamos a ver para... Mire esto. Esto es del 19 de febrero de 1987. Aprobó el Fondo Monetario Internacional el crédito stand-by a la Argentina. Lo mismo que se está pidiendo ahora, ¿eh? Mire, ya comenzábamos en 1987. Vamos a otra, a ver.
Esta es del 20 de julio de 1991. El fondo aprobó el stand-by. El crédito es de 1.040 millones. Está atado, fíjese lo que dice, está atado a duras condiciones económicas. La bajadita. Está atado a duras condiciones económicas. 1987, 1991, misma palabra. Fondo, stand-by, duras condiciones para la economía. Vamos a otra. Esta es de, a ver si me ayudan con la fecha. Sí, pero no la leo. 1998, septiembre de 1998. El Fondo Monetario apoya, pero exige más. El organismo aprobará un nuevo tramo de financiamiento para el país, pero quiere que se eliminen los estatutos laborales especiales y que se cree un fondo de despidos. Menem vetó un artículo de la ley laboral que encarecía el despido por discriminación sexual, gremio político. Insiste en realizar cambios en la ley laboral. Insiste el fondo en realizar cambios en la ley laboral. El Fondo Monetario apoya pero exige más. Vamos con otra. Vean a través de los años, Mire, sábado 3 de noviembre del 2001, por favor. Fíjese esta fecha. Sábado 3 de noviembre del 2001. Noviembre del 2001. Un mes antes de la peor hecatombe política, económica y social de la República Argentina. Diario Clarín, tapa, el plan para reactivar y reducir el peso de la deuda. Señales positivas del Fondo Monetario Internacional y los países ricos. Esta tapa prácticamente es calcada a la de hoy. Los países ricos hoy, el G7 apoya a la Argentina. Pero usted se da cuenta a lo largo de los años cuántas veces nos han mentido con que el fondo venía a salvar al país y nos terminó hundiendo como el 2001. Pero fíjese esto. Sábado 3 de noviembre del 2001. Pónganla por favor de nuevo. Señales positivas del FMI y los países ricos. El fondo dijo que está dispuesto a trabajar con la Argentina en una política de crecimiento. Y el grupo de los 7 países más poderosos se declaró satisfecho para reducir la deuda. Un mes después, diciembre del 2001, la Argentina explotaba a pedazos en la peor crisis política, económica y social que se vivió. Y ahí, ¿sabe qué? El fondo estuvo ausente. El fondo se las tomó porque dijo, no hay más ayuda, necesitan un escamiento. Ese es el fondo bueno que ahora tenemos. Porque ¿qué pide? ¿Qué pide? Ahora vamos a repasarlo con Fernando. ¿Qué es lo que está pidiendo el fondo bueno para este ajuste y para otorgar el crédito stand-by a la Argentina? Vamos a repasar. El fondo bueno lo que pide ahora. Baja de jubilaciones, ahorro provisional a FJP, flexibilización laboral, desregulación del Estado, ajuste fiscal nacional, provincial y municipal, devaluación, privatizaciones de Banco Nación, AISA, YPF, cierre y liquidación de aerolíneas. Fernando, este es el fondo bueno. Este es el fondo bueno. No hay mucha diferencia entre este fondo bueno y el del 2001. Vos ahí estabas mencionando el fondo, una tapa de Clarín que decía estaban dispuestos a trabajar con Argentina en un plan para... Las mismas palabras están incluidas en el documento que difundió ayer el FMI respecto de una declaración de Christine Lagarde. Así que hasta las mismas palabras se utilizan. Copian y pegan. Copian y pegan, es la misma declaración de 2001 la que están utilizando ahora. Hay más. Este punteo que presentaste recién tiene que ver con
tradicionales reclamos que hace el FMI y que siguen vigentes, no es que ahora no. Si uno ve lo que dice el artículo 4 que presentaron en diciembre pasado, están incluidos todos estos reclamos. El estatuto docente es uno de los que está siempre en el eje de la discusión con el FMI. Hay como una obsesión en el fondo con el estatuto docente. Y otra obsesión con crear el famoso fondo de despido para reemplazar las indemnizaciones, cuestión de abaratar el despido de trabajadores. El repaso, Gustavo, vos lo estabas presentando recién, no hay diferencia entre este fondo y no hay diferencia con el fondo del 2001, ni siquiera en el lenguaje con el que se expresa. Están dispuestos a trabajar con Argentina, decían en el 2001, estamos dispuestos a trabajar con Argentina, dijo Christine Lagarde esta semana. Bien, vamos a recordar, hoy fue otra jornada negra para los mercados. El dólar volvió a trepar realmente un nuevo índice histórico. Obtuvo el dólar 23.79 cerró y liquidó, se patinaron, Fernando, 1.100 millones de dólares, ¿no? 1.102 millones de dólares, la cifra correcta, precisa, que informó el Banco Central, que vendió en el mercado spot, es decir, que puso sobre la mesa. Otros 90 millones vendió en contratos a futuros. Cerró a 23.72, 23.79 entre esos valores, pero llegó a tocar 24.24 el peso, el dólar. Gustavo, ¿pasó la barrera de los 24? Llegó a valer 24 pesos con 24 centavos. Después de la intervención del Banco Central logró bajarla. En el mercado mayorista cerró en 22.95. El Banco Central decía, bueno, logramos bajarlo. Había estado arriba de 24 también el mayorista. Logramos bajarlo abajo de 23 mezclando la venta de 1.102 millones de dólares y las operaciones con Levac que estábamos viendo. El martes es la famosa mega renovación de Levac, 670.000 millones de pesos es lo que tiene que renovar el Banco Central. Hoy estuvo interviniendo muy fuerte en el mercado secundario de la Levac porque se escapó. Ahí ya era una timba que no tenía ningún control. Uno veía a lo largo de la jornada cómo subía la tasa de Levac, cómo se movía el dólar y sabía que estaba en una de esas jornadas. Claro, porque acá es la pulseada que se viene, ¿no? El dólar, las Levac, el vencimiento multimillonario del próximo martes. ¿Qué puede pasar la semana próxima frente a un dólar incontrolable y que justamente el gobierno no puede controlar en este momento? Ahora, fíjese, en el medio de todo esto, en el medio de un viernes donde otra vez el dólar se disparó, donde Elisa Carrió salió a pedirles a sus amigos del campo que liquiden por favor, porque ella los había ayudado y ahora tienen que hacer una acción patriótica para liquidar divisas. Cuando ha sido este gobierno el que eliminó todo tipo de control, cuando ha sido este gobierno el que eliminó justamente para los amigos del campo, sus amigos del campo, toda posibilidad de liquidar cuando ellos quieran, se les canten, como también eliminó todo tipo de barreras para que se lleven los dólares que quieran al exterior con lo que cuesta aquí en la Argentina. Ahora, en este marco, donde el tema central es el dólar, el ministro de la Producción, Cabrera, salió y dijo lo siguiente. No tocamos el tema del dólar, no en particular como problema. Sí se habló sobre la diferencia de otras situaciones vividas anteriormente donde a veces no se podía ajustar por el tipo de cambio. Para nosotros no es un problema que ajuste el tipo de cambio, obviamente lo que no puede pasar es que haya una situación de crisis, pero de vuelta, nosotros entendemos que este es un tema coyuntural, es un tema que en pocos días va a ser historia. Este es uno de los ministros del Poder Ejecutivo Nacional. Siguen en un marco de irrealidad absoluta. No es problema el dólar. Y si el dólar no es problema, yo me pregunto, Fernando, ¿por qué la corrida cambiaria que desde hace 10 días y por qué esta urgencia del fondo en ir al
en esta urgencia del gobierno en ir al Fondo Monetario Internacional y las reuniones de emergencia hoy con los empresarios. Es que, Gustavo, ¿Quién puede creer que no estuvieron hablando del tema del dólar en la reunión con los empresarios? Es que la declaración de Cabrera es todavía más ridícula. Dice que algunos de los empresarios que estuvieron presentes en la reunión informaron que no hubo movimientos de precios en estas últimas 2 semanas. No hubo movimientos de precios, No, son dice descarados. que estuvo en la reunión. Descarados y dicen eso. Bueno, realmente. Cabrera dijo que... Supermercado, la propia Carrió, que comprase un chivo en 2 cuotas. Cabrera dijo que Cotto y el presidente de la Cámara le informaron que no hubo movimientos de precios esta semana. Y además dijo, no es nuestra política aplicar controles de precios que fracasaron los últimos 4.000 años. 4.000. 4.000, esa es la cifra, el número que tiró Cabrera. Así que si vos pensabas, Gustavo, que iban a tomar algún otro instrumento para controlar este traslado a precios de la devaluación, que iban a tomar alguna medida para morigerar los aumentos, descartalo. Bueno, a ver, vamos a ver, porque hoy salió justamente en el diario Página 12, una lista de todos los productos y los aumentos. Tal vez no lo vio Cabrera, o tal vez ellos no van al supermercado, o tal vez no recorren. Les vendría muy bien recorrer un poco más. Vamos a ver el impacto que ha tenido este mayo recargado en los precios. 27% en alimentos. Hubo de remarque en lo que va del mes de mayo. Para Cabrera, que dice que no hubo remarque, 27% se remarcó en alimentos. Mire, hasta 8% se trasladó en los aumentos en la carne vacuna, fideos y pan, productos indispensables para cualquier familia. 20% en lácteos, el litro de leche, 27 pesos en la Argentina lechera. 27 pesos el litro de leche en la Argentina lechera. ¿Qué más? Manteca, 45 pesos estaba, ahora 55,67, hubo un aumento del 23%. Harina común, antes 11,94, ahora está a 14,44, 20% de aumento. Aceite girasol, 57,25, está 61,02. 6,6%. Y el ministro Cabrera dice que no se trasladó a precios, que no hay aumentos. Mire, vamos. 5.000 medicamentos con aumentos entre 3% y 10%. Y el ministro Cabrera dice que no se trasladó a precio. Ahora, de los empresarios que estuvieron reunidos hoy en Olivos, los de siempre, los de los 90, el 2000, ahora, 2018... estuvo también Cristiano Rattazzi. Fíjese lo que pidió Cristiano Rattazzi en las últimas horas. Hay que ver cómo está. ¿Funcionaría acá algo como lo de Ecuador, por ejemplo, dolarizar la economía? Podría ser una solución si no llegamos a resolver la inflación de manera nuestra. Pero para usted el dólar debería seguir subiendo, sí, entonces. Sí, totalmente. ¿Hasta lo qué? hubiese dejado libre. ¿Hasta 30? Pero no, hasta donde se estabilice. No, hasta 30. ¿Y pero eso va a precio? Pero dijeron que eso después va a inflación. A ver, siempre. depende. Sobre el producto local no va a precio. Entonces, ¿y para usted cuál sería un precio de equilibrio del dólar? Un número, digamos. No sé, yo 28, me acuerdo. 30. Yo creo menos de eso. Ya en 26 estaríamos... 26. Con el desparpajo que hablan. 26 estaría bien, dice el Tano. 26 estaría bien, no se traslada a precio. Lo que acabamos de ver. ¿Saben qué? No viven la realidad. No viven la realidad. No van a un almacén de barrio, no van a un supermercado, no conocen la realidad que sufre hoy por hoy todos los argentinos por esta corrida cambiaria que el gobierno no puede parar y que se va e impacta en precio. Hoy, en cualquiera, escuchábamos en la radio, todos oyentes de distintos puntos del país, que hay puntos de la Argentina, hay locales donde no se vende porque están pidiendo para la semana próxima precios de referencias. Y después dice el ministro Cabrera que no se traslada a precio. Pero por favor, viven en otro mundo. El diputado nacional, Felipe Solá, opinó sobre lo que se viene, el ajuste que se viene justamente con la llegada del fondo. Recuerdo las apretadas del fondo en el 2002, ajustar a cualquier costo. No lo hicimos. Carrió, que nunca gobernó, dice que la decisión de Macri fue maravillosa.
no tiene la menor idea de lo que vendrá. Felipe Solá recordando lo que fue el 2002. Anoche lo recordó acá el Vasco de Mendiguren. Cuando vino Anup Singh frente a un Duhalde en la peor crisis económica, política y social, el país incendiado, y Anup Singh que le reclamaba a Duhalde medidas durísimas. Y esto es lo que pidió Elisa Carrió años anteriores, ¿no? Repudiar y declarar personas no gratas a los miembros de la misión técnica del Fondo Monetario Internacional en la Argentina, encabezada por Anup Singh, por atentar contra la soberanía jurídico-institucional del Estado Nacional. Esto Elisa Carrió lo pedía en el año 2002. Hoy dice que es maravilloso que el fondo intervenga la República Argentina. La coherencia de nuestros dirigentes. Pero Felipe Solá, anoche el Vasco de Mendiguren lo recordaba acá, Anup Singh, que Carrió en el 2002 pedía que se lo repudie, ahora dice que es maravilloso el fondo. Lo contaba anoche el Vasco de Mendiguren, ellos vivieron como nadie la crisis en el 2002. Anup Singh sentadito frente a un Duhalde que buscaba rescatar a la Argentina diciéndole, mire, usted tiene que hacer este tipo de cambio, tiene que hacer esto, no tiene que hacer planes sociales. Y Duhalde dice, usted podrá saber mucho de números, pero yo tengo un país incendiado, tengo que rescatar. Y Anup Singh parecía no escuchar, no tiene que hacer planes sociales. Tiene que ir al tipo de cambio, tiene que hacer ajuste fiscal. Esas eran las recomendaciones del fondo en el peor momento de la crisis, después que el mismo fondo también abandonara. Bueno, hablando de Carrió, escuche la barbaridad que dijo anoche y por televisión. Yo estoy harta de Durán Barba, porque nosotros vinimos a la política para explicarle a los que nos votaron las circunstancias por las que pasamos. Y este hombre ordena no comunicar y decir, ay, está linda, está linda, está... Es una estupidez. A mí no me importa perder las elecciones. A mí lo que me importa es que el pueblo sepa lo que está pasando. Es muy interesante. Pero ¿saben qué? Mátenlo a Durán Barba. ¿En qué sentido, Lilita? ¿Qué querés decir con eso? De que todos los diputados de Cambiemos tenemos que salir a defender y tenemos que salir a recorrer el país a explicar. Esa es mi tesis y la voy a defender. Bueno, realmente tremendo. Mátenlo a Durán Barba. Tienen mi aval. Elisa Carrió. Que después dice que está todo maravilloso en Cambiemos. Y Jaime Durán Barba es el principal asesor del presidente Mauricio Macri. Evidentemente no está todo maravilloso en Cambiemos, ¿no? Hoy Alejandro Berkovich, en su panorama semanal en BAE, en el diario Buenos Aires Económico, contaba un diálogo que él mantuvo off the record con un negociador con el Fondo Monetario Internacional de otras épocas de la República Argentina. ¿Y qué decía? ¿Qué contaba? Que decía, el ex funcionario negociador con el fondo, lo que cuenta hoy Ale Berkovich. Argentina cree que el fondo da préstamos, el fondo cree que da programas. Hay un problema sociológico en esto. Estos muchachos no se dan cuenta de que esto no es un préstamo. No es que te lo firman, te llevas la plata y te vas. A Duhovne lo van a obligar a humillarse, a pedir waivers, a rezar 5 Padre Nuestros, 6 Ave María, a decir sí guana y después van a liberar parte de la guita. Esto es lo que contaba hoy Alejandro Berkovich en su panorama semanal en el BAE. Pero también, ahora enseguida ya está Guillermo Nielsen, con quien vamos a hablar sobre todo esto. Lo he visto esta semana muy indignado y muy enojado por el rumbo que ha tomado el gobierno, porque además Guillermo Nielsen ha estado en otros momentos y venía comentando los aspectos negativos que el gobierno ignoraba o que el gobierno nunca escuchó, porque, decía, hacen demagogia
con el tema económico, ¿no? Así que enseguidita vamos a hablar con Guillermo Nielsen, ¿no? Sobre las condiciones que el fondo exige y qué significa ir justamente al Fondo Monetario Internacional. Pero vamos también hoy a la columna que escribió el colega Marcelo Bonelli en el diario Clarín, donde realmente no tiene desperdicio lo que cuenta. Bajo el título La vuelta al Fondo Monetario Internacional, errores, temores y el lobby de Mauricio Macri. La decisión se tomó en una reunión secreta. El presidente opera para acelerar el acuerdo. Cuenta detalles muy interesantes sobre cómo se tomaron. Dice Alejandro Werner, el director del hemisferio occidental, le expuso este miércoles, al ministro de Hacienda Nicolás Duhovne un conjunto de exigencias que el país debía cumplir para obtener el stand-by. Ya empezamos, ¿eh? Un conjunto de exigencias. Muchas son indigeribles para Cambiemos, pero son lo que cumple y lo que pide el fondo. Que la Argentina, una de esas exigencias, corrija cuanto antes sus desajustes macroeconómicos. Werner y Cardarelli, otro integrante del fondo, lo dijeron claramente. El Fondo Monetario Internacional no quiere financiar ninguna fuga de capitales. También, aunque se quiere evitar, incluirán en su petitorio la flexibilización laboral, cambios en el sistema previsional, subir la edad jubilatoria, se pregunta hoy Bonelli en su columna, y un nuevo blanqueo de capitales. Atención con lo que ya está pidiendo el fondo, ¿eh? La directora del fondo, Christine Lagarde, se lo transmitió en marzo a Duhovne y a Luis Caputo, el ministro de Finanzas. Durante el ya famoso almuerzo en la casa de Duhovne les dijo: yo estoy de acuerdo con el gradualismo en Argentina, pero advirtió, mis colaboradores no piensan igual y creen que hay serios problemas económicos. Es decir, el fondo le venía advirtiendo al gobierno argentino que había serios problemas económicos que el gobierno no escuchaba. ¿Qué más dice hoy Bonelli? Werner y Cardarelli hablaron hace 2 semanas en una reunión privada en Washington y dijeron a los inversores que la Casa Rosada no iba a cumplir su programa fiscal. Así ambos le echaron combustible a la corrida contra la Argentina. Mire qué dato que aporta hoy Bonelli, ¿eh? Werner del fondo y Cardarelli del fondo hablaron hace 2 semanas en una reunión privada en Washington y dijeron a los inversores que la Casa Rosada no iba a cumplir su programa fiscal. Así ambos echaron combustible a la corrida contra Argentina. ¿Y qué más sostiene hoy? En Wall Street se considera un error no haber preparado en secreto la negociación y mucho más difundir por puro marketing interno supuestos programas generosos del Fondo Monetario Internacional aún no definidos. Todavía no estaba nada definido. No fue afortunado el formato del anuncio. Se expuso en forma innecesaria a Macri al desgaste de las negociaciones. Nunca un presidente anuncia que se inician conversaciones. Macri no duda en poner el pecho para compensar la falta de credibilidad que tiene su gabinete económico y ahora en especial el titular del Banco Central Federico Sturzenegger y el oculto vicejefe de gabinete Mario Quintana. El problema igualmente no son los funcionarios. Todos respetados profesionales son víctimas del esquema de licuación de poder que armó Marcos Peña al dividir la conducción económica, dice Bonelli hoy en su panorama. Caputo expuso un informe elaborado a partir de sus contactos internacionales donde se decía que había
un fuerte deterioro en la credibilidad sobre la política económica. El ministro de Finanzas, atenti, el ministro de Finanzas de este gobierno de Macri dice que elaboró un informe a partir de sus contactos internacionales, donde se decía que había un fuerte deterioro en la credibilidad sobre la política económica. La conclusión asustó a los ministros. Según la gente de Wall Street, la corrida iba a profundizarse, llevando el dólar a precios que deterioran y licúan todo proceso político. Se convino que viaje solo Duhovne, pero no fue acertado. El miércoles, lo primero que quisieron debatir los burócratas del FMI fue la política monetaria y no había nadie del Banco Central para dar precisiones. El Banco Central cometió errores y fogoneó la crisis al estimular los capitales golondrinas. Bueno, y lo que termina diciendo Marcelo Bonelli, que justamente con todo lo que le van a pedir desde el fondo, seguramente también el fondo le pida un cambio en el equipo económico, o al menos que se sepa quién es el que articula o quién es el que lleva la batuta en el equipo económico. Antes de ir con Guillermo Nielsen y completar todo lo que está, Gabriel Morini. Buenas noches, Gabriel. Hoy, como la AFIP y el gobierno lo querían y lo pidieron, el juez en lo comercial Cosentino decretó el quiebre de la empresa Oil Combustibles. Así es, Gato, buenas noches. Javier Cosentino no tuvo más remedio ante lo que fue el fracaso de las negociaciones y la dureza con la que se presentó la AFIP en el último tramo del proceso de concurso que se había abierto sobre Oil Combustibles en declarar la quiebra. ¿Qué significa esto? Quiebra con continuidad de las empresas, es lo que estableció el juez, al menos por 30 días. Lo que va a ocurrir es que a partir de ahora se van a presentar oferentes, inversores privados que puedan quedarse con el activo completo o con partes de ese activo. Eso se evaluará a futuro. Lo que además agregó el juez es un periodo en el cual va a haber que analizar exactamente cuáles son las cuestiones que puedan tener algún tipo de valor dentro de las empresas y también los paquetes accionarios. Por eso la situación se vuelve un poco inédita con respecto a lo que son los medios de comunicación, porque Oxa era de alguna forma controlante de los paquetes accionarios de medios de comunicación. Entonces, de alguna forma, hay una situación de arrastre que genera que los controlantes de un grupo importante de medios de comunicación, entre los cuales se incluye este canal, estén ahora en una situación de incertidumbre porque no es sabido cuál es el desenlace final de esta cuestión a la hora de establecer quiénes serán los que se hagan cargo de la continuidad de las empresas. Sí, acá lo que hay que destacar, Gabriel, es que esto era el deseo y para esto trabajó Macri, porque lo dijo públicamente, y la AFIP de Abad, con la asistencia letrada del abogado Ricardo Gil Lavedra. Buscaron, no querían cobrar, querían la quiebra. Esto lo dijo públicamente incluso el presidente Macri, y es lo que finalmente termina haciendo el juez por iniciativa de la AFIP. Quieren la quiebra de este grupo, se quieren apoderar de los medios de comunicación de este grupo. Que quede bien en claro, esto es lo que está buscando, no les interesa cobrar un centavo porque rechazaron todas las posibilidades de acuerdo y lo dijeron públicamente, buscaban no solamente la persecución, sino el quiebre, la quiebra, que es lo que accede el juez finalmente. Porque fíjate vos que ahora uno se pregunta, ¿va a cobrar la AFIP? Absolutamente nada. Nada va a cobrar, entonces... Va a ir a la cola de un montón de acreedores que tienen pero privilegios. Ahí está la contradicción, por eso quedan al descubierto. Exacto. Ahí quedan al descubierto, la AFIP no va a cobrar. Pero entonces, aquí está el objetivo político, este es el objetivo político, que es lo que hay que denunciar. Cómo el gobierno le ordenó a la AFIP de Abad, cómo se hizo esta ingeniería bajo todo el artilugio legal del doctor Ricardo Gil Lavedra para buscar la quiebra. Además de la persecución, apoderarse de las empresas, pero también apoderarse de estos medios de comunicación que le molestan al gobierno, porque acá se ha dicho la realidad en todo este tiempo. Ahora no sé qué va a pensar el gobierno, porque hasta sus propios medios amigos esta semana lo han criticado
furibundamente por las medidas que han tomado. Nadie se ha quedado callado. Ahora, atención, Gabriel, vos hoy lo contabas más temprano, porque a veces se quedan entrampados en las mismas cuestiones legales que ellos han organizado. Cuando Mauricio Macri era jefe de gobierno porteño y a pedido del Grupo Clarín, Mauricio Macri y la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sacaron una ley para salvar y proteger a los medios en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Acá está, vamos a recordarlo. La legislatura porteña convirtió en ley el proyecto de libertad de expresión. La iniciativa que se impulsó a raíz del DNU de Macri y que propone vedar toda forma de censura en la ciudad fue sancionado con 35 votos a favor. El PRO contó con el aval de la Coalición Cívica y la Unión Cívica Radical. Pero fíjese, el artículo 23 de esta ley, que ahora no podrá desconocer el gobierno porque la propició el propio Mauricio Macri. Reitero, el artículo 23, las deudas que con los organismos públicos tengan los periodistas o medios de comunicación, cualquiera sea su soporte o modalidad, originadas en cualquier tipo de sanción o multa administrativa o de origen tributario, solo podrán ser ejecutadas judicialmente contra activos que no resulten directa o indirectamente imprescindibles para el ejercicio de tal actividad. Es decir, que cumpliendo con esta norma, que reitero, impulsó a través de un DNU Mauricio Macri cuando era jefe de gobierno porteño, no van a poder hacer lo que quieren, que es quedarse con los medios de comunicación. Recordemos, Gato, salvo que ignoren lo que ellos mismos votaron, ¿no? Sí, recordemos, Gato, que esta ley se da en el marco de una especie de confrontación con los posibles o supuestos efectos que iba a tener la ley de medios kirchnerista. Entonces lo que se hace es establecer un cerco para los medios de comunicación que tuvieran asiento dentro de la capital federal, una especie de contraley de medios, claro, para evitar que en definitiva uno de los holdings más importantes, el Grupo Clarín, tuviera algún tipo de afectación con esta situación. Entonces lo que ahora ocurre es que esa ley quedó en vigencia, no fue derogada, con lo cual establece en ese artículo que vos mencionabas cuáles son los impedimentos, que son casi totales, para ejecutar alguna cuestión que tenga alguna vinculación con una afectación a la libertad de expresión, y esto puede transmitir también en el asunto económico de los medios, es decir, el devenir de las empresas periodísticas, que, como decíamos, en este caso tan particular, porque no es un problema de una quiebra generada por un desmanejo de la propia empresa que administra el medio de comunicación, sino por la controlante de esa empresa. Por eso la situación se torna tan inédita, y el juez ha fijado el 19 de septiembre como una fecha en la cual los administradores y accionistas tienen que dar cuenta de cuáles son los activos que están inmersos en este proceso, por lo cual lo que tenemos por delante es un proceso bastante trabajoso y que va a tener mucho tiempo por delante, pero que obviamente mantiene en vilo no solo la cuestión de la libertad de expresión, sino también cuestiones de índole económica y de índole laboral para las familias o los trabajadores que dependen de estas empresas. Pero no podrán desconocer la ley, es decir, Macri, el gobierno, no podrá desconocer lo que ellos mismos hicieron, salvo que digan, no, pero era para un grupo económico nada más. Vamos a ver lo que Macri pedía justamente sobre las empresas de Indalo. Yo sé y estoy seguro, le hizo llegar a usted una carta, creo, a través de un conocido común, para que usted recibiera un mensaje. ¿Ese hecho existió o no existió? Existió. Yo lo escuché también como vos el otro día, que él dice que no sé si él le habrá dicho el lenguaje, pero yo leí una carta en la cual él me preguntaba por qué se lo perseguía. Y yo le contesté a la persona que vino que para mí no intentar recuperar lo que es de los argentinos no es perseguir al otro. O sea, me pareció realmente descabellado el planteo, ¿no? Como que era un problema de si yo tengo un problema personal con él. No tengo ningún problema personal con Cristóbal López. Lo vi 1 o 2 veces en mi vida y yo le manifesté que iba a trabajar con todos los argentinos
que en buena fe, dentro de la ley, quisiesen ayudar a hacer crecer el país. Eso es lo que he cumplido hasta el presente. Para terminar con el tema, Cristóbal López, que tan conmocionado tiene una parte de los argentinos. ¿Es cierto que hay dos miradas en el gobierno? Una que dicen que el grupo se debería recuperar, no sé, dictarle la quiebra y que se puedan recuperar activos y que los negocios puedan servir. Y otros que dicen, dejémoslo caer porque va a arrastrar todo a la economía, al ruido político. Yo tomé una única posición desde el día cero. Es velar por recuperar lo más posible para los argentinos. Y dentro de la ley, que es convocatoria, ley de quiebras, en procesos transparentes. Que ya llega como a 17.000 millones de pesos, ¿no? Punitorios. Sí, sí, por eso esa es una cifra que va a ser imposible de recuperar. Pero lo importante es que venga alguien y diga, bueno, vale tanto esta empresa, lo pago y va al pozo de pagar las deudas que tiene con la FIP. Y así cada uno, y que las actividades que son viables continúen, ¿no? Esa es la idea, de tratar de esa manera que las fuentes de trabajo que puedan ser... Ahí está, así de clarito lo decía. Esa es la idea, ese es el plan que Mauricio Macri tenía para ir contra el grupo. Lo tenían clarísimo, lo tenían clarísimo. Y lo dijo el propio presidente. Y dicen, bueno, las empresas, vendrá alguien, seguramente ya los tienen, amigos del poder, y esa era la idea. Pero bueno, no contaban que ellos mismos habían hecho esta ley para defender los medios de comunicación en la ciudad de Buenos Aires, que ahora será obviamente uno de los elementos jurídicos que se va a utilizar para defender sobre todo la libertad de expresión en la Argentina. Porque si nosotros no estuviéramos, usted no se hubiera enterado de nada de lo que pasó en la Argentina en estos últimos 2 años y medio. Como siempre pongo el ejemplo del caso Santiago Maldonado. Las mentiras que se dijeron y se inventaban sobre el caso Santiago Maldonado pudieron ser derribadas porque aquí, en este programa, por ejemplo, día a día íbamos contándole la verdad. Así que fíjense ustedes cómo el propio presidente admite que él tuvo participación en la decisión política para ir contra este grupo, y lo dicen así, muy suelto de cuerpo. Gustavo, sí. Esto tiene que cerrar el comentario diciendo que el presidente le debe más a los argentinos por la maniobra. El Correo Argentino. Por el Correo 70.000 Argentino, millones de pesos y el presidente no se horroriza. No puede ser que termine siempre claro. El presidente diciendo, ay, queremos recuperar. Que ponga la plata y después... El Correo Argentino, que está tratando de vedar todas las posibilidades jurídicas, corriendo fiscales, presionando a los jueces, y se olvida el presidente que su familia le debe al Estado 70.000 millones de pesos del Correo Argentino. Que dé el ejemplo él y que pague también primero. Hay un dato sobre lo que decía Macri en el video, lo que puede recuperar o no recuperar el Estado. Con una situación de quiebra, olvídense, ni de 17.000 millones. Pero que ahí está la mentira. Ahí está, porque además él dice, vamos a la quiebra, cuenta todo. Ahí está la mentira, fue una mentira de la AFIP que quería recuperar. El plan inicial era ir contra el grupo. Y te cuento otro dato. ¿Por qué? Porque Cristóbal López no accedió a algo que el propio presidente le pidió en una reunión antes de que suma como presidente de la Nación. Te cuento otro dato, en el proceso de Cramdown, que fue el que cerró finalmente con esto, que quedó desierto, finalmente se presentó una empresa que se llama Trafigura. Sí. Se presentó y dijo, sí, quiero comprar. Bueno, ¿en qué condiciones? Le preguntó a la AFIP. La AFIP le dijo, en 12 cuotas tiene que pagar la deuda. Pero ¿cómo en 12 cuotas si la ley indica que puedo pagar en 96 cuotas? Entonces dijo, no, retiro la propuesta, no voy a pagar en 12 cuotas lo que la ley dice que puedo pagar en 96. Es decir, el final era absolutamente previsible. Bueno, gracias, vamos a seguir, el lunes vamos a seguir. Guillermo Nielsen, buenas noches, gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿en qué momento estamos? Un momento complicadito, ¿no? Complicadito. Una situación que me parece que podría haberse manejado con mucho menor riesgo, fue, como suelen ser las cuestiones donde hay inestabilidad económica y un atisbo de crisis, y sobre todo en este caso porque es una crisis esencialmente de credibilidad, es una crisis de confianza. Entonces, en la medida en que no llegan las soluciones, que se dilata la llegada de las soluciones, las cosas en lugar de mejorar
van empeorando. ¿No? Entonces, hoy, por ejemplo, el nivel de intervención del Banco Central fue muy alto y nuevamente no logró mantener el tipo de cambio. 1.100 millones de dólares en un día y el... Sí, son cifras realmente muy, muy elevadas que no están de acuerdo a lo que es el nivel de reservas de la Argentina, pero más que nada aquí hay un tema de confianza que se retroalimenta por la falta de claridad de los pasos a seguir y también por los pasos en falso dados desde el comienzo de este problema. ¿No es cierto? Porque las dos cosas contribuyen a que se evapore la confianza que había en Argentina. Yo creo que había alternativas que se descartaron, se precipitaron las cosas a la alternativa directa de Fondo Monetario Internacional. Alrededor de esto, o en las primeras horas, hubo una cantidad de off the records que todos escuchamos, donde parecía que el fondo se había transformado drásticamente y ahora era una especie de Papá Noel, donde no íbamos a recibir una cifra muy sustantiva, se habló de 30.000 millones de dólares, en condiciones blandas, o sea, sin condicionalidad. ¿Y esto no es así? Esto no es así, está claro que vamos a la línea más ortodoxa que tiene el fondo, que son los stand-by. Que es la más dura, además. Como los dos últimos que tuvo que asumir la República Argentina, uno con el presidente Duhalde y otro con Néstor Kirchner. Es la línea más dura, los fondos no vienen de entrada todos juntos, se van liberando trimestralmente en la medida que el país va cumpliendo con las metas trimestrales, que son, ante todo, metas fiscales, metas monetarias, metas cambiarias, en fin, una combinación, y de acuerdo al momento y de acuerdo a las necesidades se pueden agregar otras cosas a Ahora, la el lista. gobierno tenía otras... A ver, porque acá lo que hay que preguntar, ¿qué pasó? ¿El gobierno mintió a los argentinos sobre la verdadera situación económica o el gobierno estaba metido en un propio lío interno que no sabía y le explotó todo en un día para ir corriendo de urgencia y tener que pedir estas condiciones extremas al fondo? Bueno, yo no estoy en el gobierno, así que hay cosas que no puedo responder en ese sentido. Pero como observador y habiendo pasado situaciones de crisis, tanto acá como en el exterior, lo que es muy notable ante todo fue la encerrona, el hecho de que el grupo se cerró, que el gobierno realmente no solo no escuchó las sugerencias o las críticas, podemos decir también, no las escuchó, y además reaccionó con cosas realmente de muy mal gusto, ¿no? O sea, con ataques en Twitter, con trolls. Bueno, lo habitual que hace el gobierno ¿no? Bueno, no sé si es en todos los casos así, pero hubo columnas concretamente atacando a colegas, hablando de las críticas económicas como que eran o liberalotes o plateístas. Claro. Lo cual me parece hasta una falta de respeto que un gobierno que tiene todo el poder de fuego de ser gobierno se maneje en esos temas, porque lo que había que hacer, me parece a mí, es un diálogo con los economistas, como sucede en todas las partes del mundo. ¿A usted lo llamaron en algún momento? No. Porque supimos que han estado consultando. No, salió una noticia que pero no tiene absoluta... Yo la desmentí inmediatamente. Claro. No, pero independientemente si me han llamado a mí, que desde ya es no, acá no abrieron instancias de diálogo. No hubo el más mínimo diálogo, no se escucharon cosas, ni se preguntaron cosas. Porque acá no es que hay un menú fijo y es salir corriendo a Washington a negociar con el fondo. Cuando uno va a negociar con el fondo, tiene que ir preparado. Tiene que tener un plan fiscal, tiene que tener los números muy claros. Acá la sensación que hay no es esa. Fueron de urgencia, bueno, ahí contaba Bonelli que no llevaron a nadie del Banco Central, lo primero que le preguntaron ahí yo no estoy de acuerdo con Bonelli. Ahí fue un vicepresidente del Central, es parte de la delegación, Lucas Liach,
un hombre puesto por el radicalismo, claro, que también en Twitter se dedica a atacar a todos los colegas y a pelearse con todo el mundo, ¿no es cierto? Porque nos falta. Entonces, parece que tiene más esa función que ir a es una cosa rarísima, pero bueno, yo vuelvo a esto. Acá se imponía otro enfoque, creo que había alternativas. En primer lugar, yo es la primera vez que veo un país que tiene, con las dimensiones de Argentina, que tiene 55.000 millones de dólares de reservas y que no está hackeado por credit default swaps elevadísimos, que va y pide al fondo. Claro. O sea, creo que hubo una componente, si se quiere, de fantasía, y esto está reafirmado por las delegaciones que hicieron muchos gobernadores, gente del gobierno. Hoy mismo Caputo habló de que va al fondo para mantener el crédito hipotecario, por ejemplo. La verdad, ¿y eso lo pueden mantener? La verdad, qué sé yo, no sé. No sé si a la gente le conviene, en condiciones de alta inestabilidad, meterse en un crédito hipotecario, para empezar, digamos, ¿no? Esa me parece que es la... Pero déjame que te redondeo esto. O sea, acá se podía haber manejado, ante todo, trabajando y presentándole al país y a los argentinos y al mundo financiero un programa fiscal que estuviese adaptado a la ola que se veía venir. Acá va a haber que bajar el gasto con el fondo o sin el fondo. Pero acá este nivel de gasto y esta fantasía de ir muy lentamente... Es decir, ¿se terminó el gradualismo, Guillermo? El gradualismo está finiquitado. Esto le pega en la frente al gradualismo. Y hay gente del gobierno, funcionarios del PRO, de Cambiemos, que no terminan de entender esto y hacen declaraciones como si hoy van al fondo para que el fondo siga financiando el gradualismo. Es una cosa rara. Bueno, hoy lo dijo Cabrera. Cabrera, no sé si lo escuchó, dijo, bueno, no nos preocupa el tema del dólar, en los próximos días va a ser historia el tema del dólar. Bueno, en fin, a lo mejor tienen información que los demás no tenemos, pero la verdad que no, hay cantidad de afirmaciones por lo menos desprolijas. Yo les recuerdo, por ejemplo, que cuando hará 60 días fue la visita de Christine Lagarde, en marzo, el presidente del Banco Central dijo en un reportaje: la deuda de Argentina es insignificante. Que es una afirmación temeraria de alguien que además en su experiencia profesional ha lidiado con estas cosas porque él acompañó al ministro Cavallo hasta la crisis del 2001, ¿no es cierto? Se fue 20 días antes, pero digamos, si uno pasa por una experiencia como esa, bueno, uno debería pensar que queda escaldado, ¿no? Totalmente. Por una cosa tan dramática, tan terrible, pero no, es insignificante, la verdad es que yo no entiendo. Hoy Rattazzi dijo que una salida podía ser la dolarización, pero ya hoy en el mercado se habló mucho sobre dolarización. Están las tarifas dolarizadas, el combustible dolarizado, los impuestos dolarizados. Hay de facto una dolarización parcial en Argentina, pero esto tiene su correlato en que los argentinos realmente nos manejamos bimonetariamente, ¿no es cierto? Los argentinos, nadie vende una propiedad en pesos, se cotiza en dólares por lo menos, y si no se aceptan los dólares, después se hace el traslado a la cotización del día del dólar, en fin. Es un país realmente que tiene una componente de dolarización que viene de toda la historia de inestabilidades económicas. O sea, la vida económica de todos los días es el gran proceso educativo. ¿Te imaginas al gobierno profundizando una dolarización? ¿Cómo? ¿Te imaginas al gobierno profundizando una dolarización como salida? No, yo la verdad que no lo imagino. Pero yo también les digo la verdad, yo imaginaba que este equipo económico que es tan difícil de definir, ¿no es cierto? Porque es medio una ameba con mucha gente, qué sé yo. Yo imaginaba que iban a trabajar todo el fin de semana previo al 1 de mayo, iban a presentar un nuevo esquema financiero con equilibrio fiscal. Y lo único que vino tarde, porque vino el viernes a la mañana,
3.200 millones, que es una cifra absolutamente insignificante para lo que está en juego. ¿No es Ahora, cierto? Guillermo, a ver, con la experiencia que usted tiene hace muchos años, no solamente en la economía, negoció, fue embajador, conoce el mundo financiero. El gobierno tiene impericia. ¿Qué pasó con el mejor equipo de los últimos 50 años? Bueno. ¿Tiene impericia? ¿Son ignorantes? ¿Desconocieron la realidad? ¿O no saben dónde están parados? Yo la verdad que no... Me cuesta mucho opinar en ese terreno. Lo concreto es que estamos... Cada día que pasa, esto está un poco peor. En vez de estar un poco mejor, está un poco peor. De entrada, si tenían una presunción de corrida contra el peso de cierta magnitud, acá hubiese sido mucho mejor un llamado telefónico del ingeniero Macri, presidente, a Donald Trump. El presidente Macri juega en un, y acá lo podemos conversar con algún experto en cuestiones internacionales, pero Macri es importante en el mundillo de Donald Trump, porque es como que Donald Trump, ante sus pares, puede demostrar que tiene un amigo de antes de ser presidente, que en realidad el amigo era Franco, ¿no es cierto? Pero no importa, sí. No importa. Pero teniendo esa posibilidad de levantar el teléfono, de pedir un swap de monedas, como hizo México en 1995, yo no entiendo cómo no se optó por eso, porque les digo lo que pasa. Estamos viendo que todos los días empeora un poco esto, y lo del fondo no va a ser rápido. Por más que el Fondo Monetario quiera acelerar, por más que Christine Lagarde, que acá algunos creen que Christine Lagarde puede con su sola firma dar el crédito. No, el fondo tiene 3 niveles de decisiones y Christine Lagarde es un intermedio, es un nivel intermedio. Acá el poder está en el directorio del fondo. Con países que son muy fuertes fiscalmente, muy austeros en sus manejos, o países que han pasado por situaciones críticas y han tenido que hacer grandes sacrificios. Entonces, a esos países le vamos a ir a pedir que sigan financiando a la Argentina. Bueno, se podrá pedir, pero no sé qué éxito se tendrá. Guillermo, gracias como siempre. No, por favor. Muchas gracias. Guillermo Nielsen pasó esta noche. En la próxima hora vamos a seguir analizando ya con dirigentes gremiales, con dirigentes sociales, cómo puede impactar con otros economistas las medidas. Y enseguida también Pedro Brigger, que durante esta semana te fue contando este fondo bueno. ¿Qué hizo este fondo bueno en Grecia? Es lo más cercano que hay para justamente ver las recetas del fondo bueno en los últimos 4 años en Grecia. Y viene Delfina Rossi, una economista que conoce mucho el tema de lo que ha pasado en Grecia con la asistencia del Fondo Monetario Internacional. Y nuevos números sobre la realidad del gobierno. Los números de mayo, qué opina la sociedad sobre la cuestión económica, sobre el fondo y sobre la cuestión económica en el gobierno de Mauricio Macri. Enseguida tras la pausa.